Muy buenas amigos de YouTube. Hoy nos encontramos en Pradilla, en la inspección de Pradilla, con uno de los personajes clave en este cuento del encuentro departamental de pintores de Cundinamarca. Pues ella tiene que ver mucho con este origen. Hoy nos va a contar en viva voz de ella, de parte de ella, para el archivo del Centro de Historia de Mesitas del Colegio, acerca del encuentro departamental de pintores, cómo fue ese inicio, por qué llegó ese encuentro a Pradilla y no se hizo en el casco urbano. Cuéntenos, Rosalba, este personaje maravilloso y querido en Pradilla. Gracias, Edu. Primero que todo, gracias por esta invitación tan bonita que me haces. Y bueno, sí, pues soy Rosalba Salazar Gallo. Esto es una historia muy bella que jamás me imaginé fuera a convertirse en toda una institución de 32 años ya celebrados este año. Bueno, pues sucede que yo trabajaba en la alcaldía de Mesitas del colegio. eh, Tenía ese cargo que ya desapareció del panorama, que se llamaba oficial mayor. Yo era la que registraba matrimonios, defunciones, niños, bueno, todo eso. Y entonces el departamento de Cundinamarca, desde la dirección de cultura, que era un apéndice de la Secretaría de Educación, era divulgación cultural, se llamaba. Y allí el director era David Duarte. Entonces, en ese año, que fue en el 88, él creó unos encuentros departamentales de diferentes modalidades, de diferentes manifestaciones artísticas por todo el departamento. Me acuerdo que Atena le dio el de poesía, que lo hacen muy esporádicamente, lo han dejado de hacer durante mucho tiempo, lo han mantenido de alguna manera, pero digamos no ha sido esa permanencia como el de nosotros. En Anapoima, creo que fue Anapoima, le dejaron el de danzas, también estuvo un tiempo sin hacerse, no sé, lo que hacen ahorita Danzando con el Sol es distinto, pero bueno, y así repartieron por todo el departamento música, teatro, en fin. Entonces plástica se la dejaron a Mesitas del colegio. Estaba Rosario Uribe Pinto, la hija del doctor Roberto, muy conocido aquí por toda esta región del Tequendama, un gran hombre que fue secretario, no sé si de gobierno, en la gobernación hace muchísimos años, fue diputado, él era un político aquí de la región, pero un hombre humano y hermoso, ¿no? Lo quisimos muchísimo. Entonces Rosario era amiga mía, ya nos conocíamos, y cuando le dieron la sede a Mesitas del colegio, entonces Rosario, como sabía que yo estaba trabajando en la alcaldía, empezó a llamarme: Rosalba, ¿qué han dicho? ¿Qué hubo? ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer el encuentro en Mesitas del colegio. Entonces yo, no, espérese que no he podido hablar con la alcaldesa, no he podido hablar con la alcaldesa. Entonces era secretario de gobierno Ricardo Agudelo Sedano, y mi escritorio quedaba frente al de él. Entonces los dos éramos emocionados porque se iba a hacer el encuentro departamental de pintores en Mesitas. Entonces nosotros hablábamos, no, tenemos que entrar a hablar con la alcaldesa, y nos quedábamos a última hora después de las 5 de la tarde para hablar con ella. Pues no, pues ella consideraba que no era oportuno, que no. Entonces, bueno, finalmente de tanto que nosotros la molestamos, pues tanto que insistimos, entonces dijo que lo que dijera el director de la Casa de la Cultura, que en ese momento era Hernando López, que en paz descanse. Bueno, un día yo iba subiendo las escaleras de la alcaldía y venía bajando Hernando, no había podido hablar con él, entonces yo le dije: doctor Hernando, mire, ¿qué pasa? ¿Vamos a hacerlo? ¿No vamos a hacerlo? Entonces él me dijo: no, Rosalba, aquí vamos a hacer es el encuentro regional de artistas, eso nosotros no vamos a hacer el encuentro de pintores, aquí vamos a hacer el encuentro regional de artistas, entonces vamos a traer artistas de todo el Tequendama, no sé qué. Entonces entendí yo que no se iba a hacer y que se iba a perder. Y no sé por qué razón, porque yo artista plástica no soy. O sea, yo desde niña en mi bulle la cultura, porque yo me acuerdo que en los bajos de mi casa, que ese era el primer piso y así le llamaban, porque yo soy paisa caldense, pero aquí a Pradilla llegué muy jovencita y esta ha sido mi tierra. eh, yo montaba teatrino y las colchas de las camas yo las colocaba de telones, y yo cobraba la entrada, y yo misma inventaba los sainetes y cantaba en cuanta tarima encontraba armada, y me paraba en los pupitres y recitaba, y yo ya hacía poesía desde los 10 años, pero la plástica jamás por mi vida había pasado. Entonces, bueno, yo sentía ese deseo tan enorme de que aquí en Mesitas del colegio pudiéramos hacer ese encuentro de pintores, y yo decía: ¿y cómo vamos a dejar perder esa posibilidad? Entonces yo le dije a Ricardo:
después de que Hernando pues me respondió así, entonces yo le dije a Ricardo, muy triste, le dije, Ricardo, se lo juro, que el encuentro me lo llevo para Pradilla y no lo dejo sacar del municipio. Y a mí se me escurrieron las lágrimas. Mire, no sé, cosas como tan particulares en la vida. Entonces él me decía, no, China, no, tranquila, espérese, que eso de alguna manera. No, eso no se pudo. Entonces una vez yo me fui sola a buscar al doctor Gustavo Nicolás Esguerra, que el doctor Gustavo Nicolás Esguerra había sido gobernador de Cundinamarca y mientras fue gobernador hicimos una buena amistad, nos colaboró muchísimo en Pradilla, para el parque, para la escuela. Aquí en este momento estoy precisamente en la escuela de Pradilla. Entonces yo le conté la historia. Yo le dije, doctor, miren, queremos hacerlo. Y entonces él se cogió la cabeza y me dijo, Rosalba, eso es una locura. Y yo le dije, sí, es una locura, pero tenemos ganas, queremos hacerlo. Entonces me dijo, bueno, ¿y entonces yo qué tengo que hacer? Yo le dije, ay, doctor, ayúdeme. Bueno, ¿qué necesita? Y yo enseguida le enlisté lo que necesitaba. Divulgación Cultural convocó solo a maestros, porque como eso era Secretaría de Educación, entonces convocó solo a maestros plásticos y fue de un solo día, era creo que un domingo, entonces se hizo en un solo día. Ellos hicieron el afiche, hicieron la convocatoria, ellos daban el almuerzo, pero había que hacer como más cosas, organizar el salón comunal para colgar los cuadros. Nosotros no teníamos cómo colgar los cuadros, no sabíamos nada de eso. Yo empecé a pensar de cómo iba a llegar la gente a ver la exposición si la gente aquí, si yo no sabía y nosotros los líderes no teníamos ni idea de la plástica, de la pintura, de todas estas cosas, pues mucho menos mucha de la gente. Entonces yo decía, necesitamos hacer algo para atraer la gente. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de hacer una verbena popular. Y yo le pedí una orquesta al doctor Esguerra, que hoy día yo digo, Dios mío, ya no más orquestas porque esto se volvió un jolgorio pues como muy, bueno, ya como que no. Entonces, pero en ese momento yo pensaba que era el gancho para que la gente llegara. Entonces yo decía, la gente llega al parque a rumbear, a parrandear, y uno le cuenta y los invita a que entren al salón a ver la exposición. Bueno, la verdad fue que eso se hizo. Programamos la inauguración a las 6 de la tarde, ¿no? La alcaldía decía que no, que eso había que inaugurar a las 2 de la tarde, pero a las 2 el doctor Esguerra no podía estar y para mí era fundamental que él estuviera. Lo mismo David Duarte, bueno, en fin, la cosa es que nosotros hicimos la inauguración a las 6 de la tarde, se hizo la verbena, efectivamente, pues como que nos funcionó todo lo que estábamos pensando. Y mire pues el encarte en que andábamos para nosotros colgar las obras. Entonces, cuando ya el doctor Esguerra me dijo que sí me ayudaba, entonces yo me vine y me reuní con la Junta. Yo cuando eso era la tesorera de la Junta de Acción Comunal y Miguel Montenegro era el presidente. Entonces yo le conté a Miguel Montenegro. Miguel me dijo, hágale, Rosalvita. Entonces nos reunimos un día con otros líderes, entonces que sí, otros que no. Bueno, la cosa es que definitivamente dijimos, lo vamos a hacer por encima de lo que sea, lo vamos a hacer. Entonces yo ya contaba con el respaldo del presidente de la Junta, estaba el profesor Gilberto Borges también, que ya se nos fue un gran líder acá. Él me dijo, Rosalba, cuente conmigo. Entonces yo recuerdo muchísimo Lilia Chiquiza, Lucila Casallas, el profe Borges, Miguel Montenegro, Luis Pinilla, que era un señor ebanista, que acá, Adonai López, bueno, toda esa gente nos apoyaron. Entonces comenzamos a pensar cómo hacer para tener una sala de exposiciones, o sea, cómo íbamos a colgar las obras. Y vea, Eurobut, imagínate que cortaron guaduas, las amarraron con cabulla, y esos eran los paneles donde se colgaron las primeras obras de arte en el primer encuentro departamental de pintores. Y éramos ese viernes anterior, ese sábado, éramos nosotros ahí en el salón de la Junta, todos reunidos con muchachos, estaba Donay López ayudándonos, estaba el señor Pinilla, la muchachada del pueblo, tomando tinto y amarre guaduas y organice y cuadre las guaduas a manera de paneles pues como en las paredes para poder colgar de ahí las obras. Entonces ya llegaron el domingo a primera hora con todas las obras, las colgamos, se inauguró eso llegaron el sábado, se inauguró la sala de exposición y tuvimos el primer encuentro de pintores. Fue muy lindo, salió un afiche muy lindo, eso lo tenemos dentro de todo el repertorio, pues de toda la colección de afiches, aquí han sido muy juiciosos con ese tema.
Y así despegamos nosotros con este primer encuentro de pintores. Cuando los artistas, los maestros fueron a divulgación cultural a reclamar sus obras, había un buzón de sugerencias para que ellos contaran, sugirieran. Y ellos dijeron que el resultado había sido excelente, que habían quedado felices y que pedían que se volviera a hacer y que se repitiera en Pradilla. Entonces a nosotros también nos pareció maravilloso poder realizar ese encuentro de pintores acá en Pradilla y nosotros inmediatamente pensamos, no, es que si lo volvemos a hacer tenemos que hacer que se nos quede, o sea, que se oficialice. Inmediatamente empezamos a hacer todos los trámites para oficializarlo a través de ordenanza. Y es así como al año siguiente tenemos la ordenanza por el medio del cual se le hace a Pradilla la delegación como sede oficial del Encuentro Departamental de Pintores y así es que comienza el Encuentro Departamental de Pintores, se hizo el segundo año, entonces ya se le fue sumando, ya los que estaban reacios, la gente que no quería ya empezó a sumarse, ya la gente de las veredas llegaba y era muy lindo porque salían de misa, la sala ya estaba abierta y entraba toda la gente que venía del campo con sus zapaticos embarrados, vueltos nada, pero entraban a mirar las obras y eso era hermoso. Yo me iba detrás de ellos a escucharles los comentarios y entonces empezaban, ay, esta no me gusta, a esta le faltó esta, ay, no, esta está mal hecha, ay, eso era una belleza. Y entonces algunos pintores estaban ahí al pie y les iban contando de qué trataba cada obra. Pero fue muy lindo porque desde un comienzo se hizo como esa apropiación, ese empoderamiento de la comunidad y bueno, así fue que se nos quedó y yo sí le agradezco muchísimo a la comunidad de Pradilla porque para Pradilla ya es una institución, es un patrimonio, llamémoslo así, es lo que nos identifica junto con la ceiba cuando se habla que es Pradilla. Pradilla es una ceiba hermosa de ya casi 100 años, más en un encuentro de pintores de 32 años y aquí están muy empoderadas y sobre todo las mujeres de este pueblo se la han jugado, porque aquí también hubo un proceso muy hermoso de las mujeres, que antes aquí era puros caciques, puros gamonales, pero hubo uno de esos líderes que nos enseñó a las mujeres a hacer berracas, como se dice, y nos enseñó a dónde ponían las garzas y todo, y eso fue el profesor Eli Ramírez. Yo a él le aprendí muchísimo y yo después pude enseñarle a muchas mujeres y desde entonces aquí las mujeres ejercen un liderazgo admirable, admirable. Alguna vez me decía Fidel Martínez, el exalcalde de San Antonio, él me mandó una periodista porque él me dijo que él quería hacer un libro con la historia de las mujeres en Pradilla, porque él decía que por qué aquí las mujeres eran tan empoderadas y por qué las mujeres eran tan líderes, o sea, que eran más las mujeres que los hombres. Entonces él quería que como hacer un libro, pero bueno, eso no prosperó, pero esa es como la historia, bro, del inicio de este encuentro. Bueno, yo sí recuerdo muchas cosas de la parte que nos cuenta ahí, porque fuera de cámara conversábamos inclusive de los orígenes, porque yo tenía mis dudas si era cierto o no era cierto. Hoy usted me confirma que lo que yo tenía en mi cabeza era cierto. O sea que este material fílmico que va para el archivo del Centro de Historia de Mesitas, pues queda como un referente para las futuras generaciones acerca de esto. Sí, Pradilla se lo ganó, Pradilla se lo merece y ha evolucionado. Inclusive ya en estos últimos periodos hemos visto que sí ya pasó a otro nivel de las artes plásticas. Pero volviendo un poco a la parte histórica, ¿sí? Yo recuerdo esas varas de bambú, de guadua, de esos espacios que dividieron el salón comunal, donde acababan las obras, inclusive se veía como muy rústico, como muy rural, como muy nuestro, porque pues, identificaba Claro, las eso, guaduas, eso éramos. identificaba el bambú, identificaba esto que nos cuenta de los niños que entraban con los zapatos embarrados. Pues qué rico, esa es la función del arte y de llegar allí. Y los felicito y permítame darle unas felicitaciones por esa grandeza, porque no solamente sé que hizo esto, usted se dedica a otras funciones que tendremos otros videos para hacer sobre esa temática, porque yo sé que de aquí salen unos 4 o 5 videos para el Centro de Historia acerca de esto. Síganos contando un poco qué pasó a los 5 años, a los 6 años, a los 10 años con el encuentro departamental de pintores, porque yo sentí que como que nos habíamos quedado estancados. Sí, bueno, digamos que en los primeros años iba cogiendo fuerza, entonces
digamos, cuál era la particularidad de este encuentro departamental de pintores, que es único en Colombia, como se realiza es único en Colombia, después de mirar muchas convocatorias, muchas organizaciones de plástica en Colombia, encontramos que esta es única porque es que acá la característica es que debe de estar el artista de cuerpo presente los 3 días, porque ahora son 3 días del encuentro, debe estar su obra y debe estar su compromiso, su interacción, su integración con la comunidad. Entonces aquí se hace pintura del parque y la gente está ahí, el niño, el adulto, el ama de casa, el alcalde, el cura, el que sea, está ahí al pie mirando cómo pinta y el pintor les está contando cómo mezcla el color, cómo hace la obra, qué es lo que está pintando. Entonces todos se van repartiendo como por diferentes lugares del pueblo para ir pintando, bien sea el paisaje que tienen al frente o algún bosquejo, algún bueno, se me olvidó cómo llama. Boceto. Un boceto, algún boceto que de pronto previamente haya traído, porque dentro de la convocatoria se dice que es de carácter obligatorio hacer una pintura al parque. Esto ha ido cogiendo cuerpo, ha ido cogiendo carácter, las bases son unas bases muy bien sustentadas, muy sólidas, donde hay unas exigencias mínimas. A mí me parece que esto, bueno, estuvo creciendo, hubo un momento en que se estancó. A mí me daba pesares porque después se empezó como a volver como mucho jolgorio, ¿sí? Como mucho jolgorio. Entonces empezó como a perderse la esencia de la parte cultural y artística. Y bueno, todos sabemos que la cultura que la conforma, para mí la cultura la conforma el arte y el patrimonio, son los dos ejes fundamentales de la cultura. A través de esto nosotros construimos seres integrales, construimos sociedad, redimimos el mundo, porque yo le creo mucho a la cultura y al arte. Yo sé que es a través de esto que sensibilizamos, y eso es lo que necesitamos: gente más sensible, gente más humana, gobiernos más humanos, seres humanos más comprometidos con el otro, con el vecino, con el amigo. Y eso hace eventos como el Encuentro Departamental de Pintores. Sí, yo noto que el llegar a Pradilla ya es un privilegio. O sea, ya no es cualquier persona, aunque sí hay espacios para esas personas porque está dividida por categorías. O sea, está, digamos, para el nuevo, el que empieza, está el que ya ha hecho un trabajo y está para el que ya es un experto, gran maestro de las artes, ¿sí? Eso encuentro yo en Pradilla. Pues desafortunadamente no volví, hasta hoy que vuelvo, y vuelvo porque necesito dejar esta evidencia en la historia de Mesitas del Colegio, de la parte de artística. Unas palabritas para nuestras cibernautas. Aquí vamos a cerrar esta primera parte, no se les olvide, vamos a tener una segunda y una tercera o posiblemente una cuarta parte, porque Rosalba tiene muchas historias que contarnos. ¿Qué le sugiere a los cibernautas en YouTube de Mesitas del Colegio? Bueno, primero que todo, saludarlos a todos, ya que no lo hice al comienzo, los voy a saludar de despedida también. ¿Qué les voy a decir? Que este encuentro de pintores es de todo el municipio y que es un compromiso de todos, y que esto se va constituyendo poco a poco en ese patrimonio de todos, porque cuando se habla de Mesitas está el encuentro de pintores como un referente de Mesitas del Colegio aquí en Pradilla, que es su inspección. Que seamos amantes del arte, que le permitamos a los hijos, a los nietos, a los niños que desarrollen las posibilidades de alguna de las áreas del arte, porque eso ayuda a sensibilizar. El decir es que usted como artista se va a morir de hambre, es que además de ser artista, o sea, ser artista no es solamente que usted se quede pintando, hay gente que sí, hay gente que se queda solamente haciendo música porque eso les da para vivir. Sabemos que no es fácil vivir del arte, pero es una carrera que toda la gente, el médico, el arqueólogo, el ingeniero, toda la gente debiera de tener en su concepto de vida un área artística como ese bastón de apoyo, como eso que lo ayuda a construirse como mejor ser humano, que lo ayuda a visionar el mundo con esos ojos que debe de mirar el mundo, en el cual debemos de pensar es en colectivo, debemos de pensar en plural, debemos de pensar en que no solamente necesito ser yo, sino que necesitamos ser todos para que este mundo sea mejor. Entonces, sigámosle apostando al arte, sigamos haciendo crecer el encuentro de pintores
y yo sé que el encuentro sigue creciendo, sí se estancó un tiempo, pero sigue creciendo y de verdad que venimos haciendo historia y vamos a seguir haciendo historia porque 32 años es muchos años y sobre todo decir 32 años ininterrumpidos, que es lo más interesante. Entonces yo sí les agradezco a todos los que vienen, a todos los que apoyan de alguna manera, a todos los que hacen difusión, a ti Euro, muchísimas gracias. Esta es la verdadera historia, digo yo, porque pues sí, yo, digamos, tengo que dejar a un lado mi humildad y decir, sí, fui la gestora del encuentro de pintores, fue una locura, como me dijo el doctor Esguerra. A él mi agradecimiento inmenso, porque sin él, yo tengo también que ser muy sincera, si él a mí no me apoya, esto se había quedado en un deseo solamente, en un deseo. Entonces, gracias a él, gracias a toda la comunidad de Pradilla, aquí se ha empoderado todo el mundo, porque aquí desde el más humilde hay que ver al profesor Eli hoy día cómo se faja por este encuentro, por mantener el pueblo, bueno, que de eso hablaremos luego, el tema de los murales y todo esto, pero yo sí quiero darle unas gracias muy grandes a toda la comunidad de Pradilla de manera especial, porque se han encargado de este hijo, que yo me fui y que ellos siguieron criando y que va creciendo enormemente, a los alcaldes que de alguna manera no lo han abandonado, a Andrés que le ha dado una orientación muy cultural de verdad y eso es lo que seguimos, lo que necesitamos seguir haciendo, seguirlo orientando de manera cultural netamente y para el Holgorio buscamos otras fechas. Y una cosita, Rosalba, yo sé que aquí es una comunidad doble, porque es San Antonio y es Sí, Mesitas. sí, claro, aquí somos frontera, aquí somos frontera. Entonces, digamos, nosotros en muchos momentos hemos tenido mucho apoyo de San Antonio, en otros momentos ellos se restringen, bueno, pero hemos tenido alcaldes como Olaya, el doctor Olaya, como el doctor Fidel, bueno, como muchos otros, que en este momento se me escapan los nombres, pero es el compromiso de todos ellos, de San Antonio y de Pradilla y de Mesitas, porque es que prácticamente la mitad del casco urbano, porque los naranjos, que nosotros lo consideramos de la inspección de Pradilla, todo eso pertenece a, a San Antonio del Tequendama. Y eso es un privilegio y tenemos que saberlo aprovechar y sacarle partido a esta situación, Doble sí, nacionalidad. a esta doble nacionalidad, exactamente. Somos binacionales, bimunicipales. Tenemos que sacarle provecho y de verdad también un saludo también para los de San Antonio, para el alcalde de San Antonio y decirles que los sentimos como también nuestros hermanos y como, como nuestro gobierno, ¿no? El municipio de San Antonio. Y bueno, darle las gracias a todos los que han creído en este proyecto y a todos los que lo han apoyado. De verdad que bueno, y yo también quiero hacer un reconocimiento grande, grandísimo, grandísimo a una persona que estuvo desde el comienzo conmigo y hasta hace 2 años que estuvo como presidenta de la Junta de Acción Comunal, estuvo, digamos, como de frente al encuentro. Digamos que para mí es la persona que más tiempo ha durado frente al encuentro departamental de pintores, como es Margarita Sánchez de Basto. De verdad que una gran líder y yo a ella mis agradecimientos por todo lo que ha hecho por el encuentro.